los acontecimientos relacionados con economía y negocios de la última semana, y como es habitual en cada edición de nuestro programa, cerrando el mismo, el espacio habitual de divulgación cultural de, en principio, valores argentinos, pero lo hemos extendido en estas últimas semanas que nos estamos dedicando a páginas literarias, a autores sudamericanos. Y bueno, con estos contenidos inicia nuestro episodio semanal Buenos Días, Buenos Aires. El primer comentario de la mañana está relacionado con... Desde siempre las autoridades insisten que debemos pensar en pesos, que debemos ahorrar en pesos. Yo no soy un defensor de los que ahorran en moneda extranjera, ni de quienes mantienen sus ahorros o sus activos en bancos extranjeros o en la banca offshore, pero creo que hay una hipocresía detrás de esta cuestión de hay que ahorrar en pesos, hay que pensar en pesos. Para este primer comentario quiero basarme en una redacción del economista Enrique Blasco Garma, que me ha generado interesantes pensamientos en las últimas horas, y que arranca justamente, ¿no?, con esta cuestión que las autoridades desde algún rango moral nos dicen que es antipatriótico ahorrar en dólares o no pensar en pesos. Sin embargo, en contraste, el Banco Central de la República Argentina mantiene sus activos cobrables en dólares. Y lo mismo hacen los dirigentes políticos, económicos, sociales, gremiales, sindicales, y la mayoría de los que viven en el país, en suma. Nuestra deuda pública es en dólares, no es en pesos. Y también nuestro comercio y nuestras operaciones con el exterior son en dólares, no son en pesos. Pero hay una pregunta que los argentinos se hacen habitualmente, y es, ¿cuál es el valor del peso en moneda constante? Bueno, mire, el peso actual en la República Argentina equivale a 10 billones de pesos de los que circulaban hasta fines de 1969, cuando el dólar valía 350 pesos de entonces. Atenti que en el mundo financiero internacional, particularmente en lengua inglesa, se traduce 10 billones, o mejor dicho, un billón, como la suma de 1.000 millones. Nosotros en Argentina le llamamos un billón a 1.000.000 de millones. De manera que, reitero, el peso actual, si lo tuviéramos que comparar a valor constante con el de 1969, el dólar valía 350 pesos de entonces, el peso actual equivaldría a 10 billones de pesos. De modo que los 28 pesos, un poco más, por dólar del día de ayer al cierre de las operaciones, se traducen en 280 billones de la cotización de 1969. Conclusión: el que tenía pesos y se mantuvo ahorrando en pesos se quedó sin nada, por supuesto. Pero el peso se viene devaluando desde mucho antes. Hace 100 años, en 1918, el dólar cotizaba a 2 pesos con 25 centavos de aquella época. Bueno, el dólar mantiene la misma denominación, es decir, la misma cantidad de ceros desde 1776.
Estas cifras miden la magnitud de la estafa de los gobernantes a los argentinos. Y a eso la gente le escapa refugiándose en una moneda confiable y además en activos en el exterior, porque entienden que el país incluso no es confiable. Y a eso, o mejor dicho, si no podemos confiar nuestros capitales a los políticos, y bueno, no debiera sorprender, ¿no?, la pobreza abrumadora y nuestra decadencia constante que estamos sufriendo desde décadas a esta parte en materia económica. Y la salida es clara, en realidad. Los gobernantes exitosos son los que remueven las trabas al progreso, y nuestro progreso está obstaculizado justamente por la exigencia, entre comillas, algo moral, de pensar en pesos, ahorrar en pesos y usar el peso como unidad financiera en nuestro país. Seamos realistas. Debieran reconocer los deseos de los argentinos, las dirigencias, y facilitar la dolarización demandada por la gente. O por lo menos iguales condiciones para utilizar el peso y el dólar libremente en todas las transacciones. Depositar en bancos, prestar, comprar, vender, pagar en pesos o pagar en dólares con iguales requisitos. De lo contrario, ¿por qué esta historia de hay que pensar patrióticamente en pesos argentinos si no hay equivalencia entre el peso y la moneda con la que estamos transaccionando? La corrida cambiaria, que ha sido el gran título de Argentina de las últimas 3 o 4 semanas puntualmente, la corrida cambiaria es la decisión de gente angustiada para averiguar cuánto valen efectivamente sus ahorros constituidos en pesos ante la incongruencia de nuestra moneda. Y la gente quiere medir en la moneda preferida, el dólar. ¿Y por qué lo hace? Y porque es la moneda más estable y la moneda aceptable en todo el planeta. ¿Quién puede sorprenderse, si somos honestos, de la preferencia por la moneda de Estados Unidos ante la continua licuación de los ahorros en pesos? La única razón de que sigamos utilizando el peso son las normas que lo exigen y que traban transacciones y el pago en dólares en nuestro país. En verdad, el peso es un artificio en el que los argentinos no creemos. Pero los funcionarios sí exigen su empleo porque les da poder sobre nuestros patrimonios y sobre nuestros ingresos. Lo más sencillo, lo más contundente para afirmar la confianza en nuestras instituciones y el sistema financiero, y bueno, sería adoptar la moneda más utilizada y confiable del planeta, ¿no?, el poderoso dólar norteamericano. Transparentar la realidad de que los negocios y las transacciones y activos de los argentinos se constituyen en dólares, y esta es la verdad. De la misma forma que durante la mayor parte de la historia empleamos el oro, cuyo valor estaba a salvo de los abusos de los gobernantes, utilizábamos el oro como medición de las reservas que tenía el país depositadas en el Banco Central. Y de la misma forma que durante la mayor parte de la historia empleamos el oro, cuyo valor, estaba a salvo de los abusos de los gobernantes. Y además que utilizamos el mismo sistema de medidas internacionales que el resto del planeta. Las corridas no son necesarias. Se acabarían si el dólar fuera nuestra moneda reconocida. Y en el caso de insistir en mantener el peso, las autoridades debieran ofrecer comprar y vender dólares a una paridad estable.
ese compromiso sumado al cumplimiento de las metas fiscales de no emitir dinero para el gobierno y añadiéndole además la prohibición de emitir para otros créditos internos, y bueno, permitirían asegurar una paridad estable que nuestra gente reclama, insisto, angustiada. Una vez que tengamos una paridad previsible, y cesarían las corridas cambiarias. Sin emisión, ¿por qué cesarían las corridas cambiarias? Porque sin emisión de pesos, no habría pesos suficientes para comprar los dólares del Banco Central. Esto es todo. Recordemos que cada venta de dólares contrae la cantidad de pesos en circulación. Cada vez que compras dólares, lo haces con pesos argentinos, con lo cual hay menos pesos en el mercado e ingresan dólares. El dólar no debiera incidir sobre los precios internos. Intentan engañarnos con esta materia. Sabemos y comprobamos cuando sube su valor. Bueno, se vuelven más costosos los combustibles, el gas, las tarifas públicas, las importaciones, por supuesto, los repuestos, los automotores, el precio de las exportaciones, porque buena parte de las exportaciones argentinas carga con los costos de autopartes o valores agregados que cotizan en dólares, por supuesto, y que hay que pagarlos en dólares. Los alimentos, cada vez que sube el dólar, los alimentos suben. ¿Por qué? Si los alimentos son producidos en la República Argentina. Hay un montón de estas falsedades que se repiten. A la Argentina le faltan dólares, nos aturden ahora, ¿eh? Y no existe ningún país al que le sobren dólares. Nuestra dificultad no es esa, nuestra dificultad es gastar más de lo que producimos, esa es nuestra dificultad. ¿Qué podemos hacer en tanto nos financien los excesos de gastos? Si nadie nos financiara, o si no gastáramos reservas o activos propios, y no podríamos gastar de más. Eso es todo. Para mantener la economía funcionando, los presupuestos del gobierno debieran mantenerse siempre según lo anunciado. Ceder, en cambio, concediendo financiamiento a quienes reclaman cobrar tarifas de servicios públicos inferiores a las necesarias, por ejemplo, o atender, comillas otra vez, necesidades urgentes, en realidad conlleva aflojar algunas tensiones y urgencias al costo de empeorar mucho más las condiciones del conjunto. Los actores sociales debieran reconocer que cada concesión a un grupo financiero determinado multiplica la caída de los ingresos del conjunto de los argentinos y bueno, y por lo mismo necesariamente aumenta la pobreza general. Ningún barco en problemas de navegación se salva abriendo agujeros a la entrada de agua para atender a los sedientos, ¿no? Si el barco se está hundiendo, se está hundiendo. No podés abrir boquetes porque hay sed y no, se termina de hundir el barco. ¿Por qué comienzo el programa con este pensamiento? No porque esté directamente a favor de eliminar la moneda argentina y cambiarla por dólares, como es el caso de Ecuador, por ejemplo, sino para resaltar esta mentira, esta falsía de las dirigencias políticas y de las dirigencias económicas. En realidad es a los grandes grupos inversores, a los grandes grupos financieros, a los que les conviene que nosotros sigamos emitiendo pesos para comprar de manera ficticia dólares y mantener en realidad la economía argentina absolutamente dolarizada para todos, menos para los que viven en el país. Esto es injusto. Y así lo razonan millones de argentinos que cada vez que pueden en una crisis, desde los que ahorran unas monedas en dólares hasta los que hacen poderosas inversiones financieras con una renta
del 60% ahora por bonos argentinos en pesos, y que cuando termina el periodo y se recuperan esos pesos con un 60% de interés, compran dólares. Y compran dólares con una ganancia fantástica. ¿Y de dónde salieron esos pesos en semejante magnitud, con 12 ceros por delante, para seguir comprando dólares? De la emisión de moneda. No sale de la ganancia genuina. Si cortáramos ese chorro, si se prohibiera, por ejemplo, emitir moneda argentina, ¿qué pasaría? Y pasaría que en un brevísimo lapso no quedarían pesos argentinos en el país. Todo el mundo compraría dólares. Y en la práctica nos manejaríamos con esa moneda. Esto es economía pura, no es ningún invento ideológico. Desde esa perspectiva quiero comenzar el programa, porque esta semana, y aquí viene el primer informe que he recortado para ustedes en un diálogo con el economista José Luis Espert. Esta semana sucedió en un programa de televisión que conduce un señor que se llama Fantino. En realidad es un relator de fútbol, devenido conductor de programas de actualidad. Yo no soy quien para juzgar a un colega, pero bueno, como lo oirán ustedes en el reportaje con Espert, me apresuro a decirles que el colega es relator de fútbol, entiéndase, y que como conductor de programas periodísticos de actualidad y de economía, provoca a veces hasta la irritación de los oyentes con sus interrupciones, etcétera. Pero pese a eso, oirán ustedes en un breve informe de poco más de 4 minutos al economista José Luis Espert, revelando cuál es la deuda real de Argentina hasta fines del año 2019, es decir, hasta el final del mandato del actual presidente Mauricio Macri. Porque se enteraron ustedes, ¿verdad?, que Argentina ha obtenido un préstamo stand-by con el Fondo Monetario de 50.000 millones de dólares, 15.000 millones primer tramo ya han sido adjudicados, y para el año 2019 unos 35.000 millones de esos 50.000 en stand-by, si todo marcha bien, le serán adjudicados a la República Argentina. 35.000 millones de dólares extras. Muy bien, los hemos tomado como deuda. ¿Alcanzan para pagar lo que debemos pagar hasta diciembre del año 2019? Bueno, la respuesta es brutal. Y el panorama por delante francamente espantoso. Pero oigan primero ustedes el diálogo entre Fantino y Espert y continuamos con este primer pensamiento para este sábado de Buenos Días, Buenos Aires. ¿Es corrida esto? Sí, tenés una corrida cambiaria. La corrida empezó en marzo. Ahí se empezaste a tener problemas, marzo, abril, mayo. Y me da la sensación que una cosa que estás jugando y que va a seguir jugando, Yo creo que esto va a estar en el fondo de todo lo que vamos a vivir económicamente de acá hasta fin de 2019, sí, que cuando se realicen elecciones presidenciales acá. Acá lo que está mostrado es en miles de millones de dólares, Estos son 17.200 millones de dólares, 30.000 millones de dólares. Lo que tenés acá son las necesidades de fondos que tiene el gobierno de Macri y las provincias, el Estado argentino, nación y provincias, desde hoy hasta fin de 2019, pero solamente un año y medio, oficial. Bueno, primer punto, ¿y cómo? 17.200 millones de dólares. Dale, 6, ¿intereses? De acá a fin de 2019, 30.000 millones de dólares de intereses. ¿30.000 millones de dólares? De acá hasta fin de 2019. ¿De intereses? Sí, de intereses, de la deuda pública. El total, el déficit fiscal de acá hasta fin de 2019, 47.200 millones de dólares. ¿Amortizaciones? Amortizaciones de deuda, estos son los pagos de capital de deuda. Vos colocás deuda pública, tenés que pagar los intereses que están acá, pero también tenés que pagar el capital de la deuda. Pero tengo que pagar de acá a fin del 2019 70.000 millones de dólares. Acá tenés 87.000, ¿no? Porque no lo veo. 87.000. Sí, 87.000 millones de dólares. ¿De acá a fin del 2019? Sí. ¿87.000 millones de dólares? Sí. Pero entonces no me alcanza ni con lo que me prestaron. Bueno, acá está.
Acá está lo que te presta el fondo, 22.500 millones de dólares de acá hasta fin de 2019. Te prestan 7.500 millones de dólares más, pero el Banco Central lo está usando para estabilizar el mercado de cambio. Lo que tiene el Tesoro para financiarse es Pero esto. es absolutamente, no por lo que has hecho vos, pero es... Y yo no tengo la culpa, yo soy correo, claro, cuidado. exactamente. Vos Digo, sos un, para la gente que se pone nerviosa del vos otro sos lado un de tipo cámara. que traes la noticia y me lo mostrás acá y lo analizamos todos. Estoy Bueno, viendo... el agujero que tenés es este. Por de eso, acá a fin de 2019. De acá al 2019... Te faltan 50.000 millones de Faltan dólares. 52.500 millones de dólares para terminar de pagar. Entonces Sí. es muy pesimista. Yo veo esto y me quiero matar. ¿Qué hago? ¿Cómo lo financias? ¿Qué es ajuste eso? Ay, Falta más esto. Perdón, Ahora más tengo deuda. otra plaquita. Dale. Con algunos datos más para redondear esto. Ahí lo Acá tenés. está. Acá está. Bueno, acá está. El primer punto sería tener una idea de lo que significan esos 52.500 millones de dólares que te faltan de acá hasta fin de 2019. Para que tengamos una idea de lo que es el 80% de las reservas que hoy tiene el Banco Central. Y es la totalidad de los préstamos que los bancos le han dado al sector privado. O sea, es un numerazo el que estamos hablando. Sí, dale. Esto simplemente para mensurarlo, para tener una idea de lo que significa. Ahora, ¿qué pasa? Vos decís, le faltan 52.500 millones de dólares al gobierno para financiarse. ¿Se lo puede prestar al Banco Central emitiendo pesos? No, no puede. Porque por el acuerdo con el fondo, el Banco Central no puede emitir ni un peso para darle al gobierno. Dale. ¿Puede usar reservas? Tampoco, porque hay una meta de acumulación de reservas del Banco Central. Bajo el supuesto que esos 52.500 no bajan, acá tenés las opciones. Que se abran los mercados del exterior. Pará. Vamos a suponer, pensamiento, vamos a decirte, a pedirle mágicamente al universo que se alinee. Sí. Podría pasar que se abran mágicamente los mercados del exterior. Sí, ese sería un escenario, hoy están cerrados. Hoy están cerrados. Que vuelvan a puede abrirse, ser? que Caputo vuelva a viajar o el que viaje Sí. y consiga la guita, Duhovne. Colocar más deuda interna. Sí, o sea que vos vayas a los bancos y le digas, no le presten a las empresas, préstenme a mí. Al Eso menos Estado. plata al Estado. Más recesión. Más recesión. Porque la plata es una. Claro, o a las exactamente. empresas o al Estado. Exactamente. Devaluar más. ¿Devaluar más? Esa es una. Los 52.500 tienen mucho gasto en pesos, que si vos devaluás en dólares son menos. Esa es otra. ¿Es una devaluar. opción? Por Podría supuesto que ser, sí, por técnicamente es supuesto. una opción. A ver, espera. Guarda, esto está pasando Ay. ya, ¿eh? Espera, esta está pasando. Esta. Esta está pasando hoy, el dólar ha subido 60% en lo que va del año. O sea, esto ya está pasando. Podría pasar más todavía. Para, profe, escúchame. Y la última sin cumplir con el FMI. Sí, voy a decir, no O puedes sea, cumplir. Bien, a pesar de las interrupciones de Fantino, creo que alcanzó a entenderse, ¿no? Lo que dice el economista José Luis Espert. De todas maneras lo traduzco en 4 palabras. De aquí hasta el 2019, en intereses y en amortizaciones de capital, Argentina tiene que pagar 87.500 millones de dólares. Aún si los 35.000 millones de esta etapa del préstamo del Fondo Monetario Internacional se utilizaran absolutamente para pagar intereses y amortizaciones de capital, que no es así, pero aún si fuera así, quedarían 52.000 millones de dólares más para juntar de aquí a diciembre del 2019. ¿Cómo hacerlo? A ver, y usted dirá, bueno, hay que exportar más. Bueno, el saldo exportador de la República Argentina fue negativo el último año 2017 y en lo que va del año 2018. En más de 10.000 millones de dólares ha sido el saldo negativo. Y todo amenaza con que continuará igual, porque además nuestro principal producto exportador, la soja, ha bajado su valor notoriamente por sobreabundancia en la plaza de Chicago, que es donde se comercializa este commodity. Así que no será, aunque tuviéramos un saldo exportable fantástico, no será por compensar el comercio exterior exportando más de lo que importamos. La otra opción, más devaluaciones, para que, bueno, finalmente el peso argentino prácticamente no tenga valor. Y la última, y bueno, una que Argentina hizo varias veces, a mitad camino decirle al Fondo Monetario Internacional, lo siento mucho, pero no podemos cubrir la deuda externa, que
que corresponde a lo que va del año 2018 más el año 2019. Entonces entraríamos en default, otra vez las graves penurias de quedarnos sin financiamiento externo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ya lo sé. Usted dirá, pero ¿son ciertos esos números? Sí, hombre, sí. Son números tomados de los boletines oficiales, no hay ningún misterio, Esper no hace ninguna investigación, simplemente da cuenta de los números reales. 25.000 millones en intereses, unos 30.000 millones en amortizaciones de capital. Son números reales. De manera que, ¿de qué nos hablan las dirigencias políticas y económicas de la República Argentina cuando nos dicen que lo patriótico es ahorrar en pesos? ¿En qué pesos? ¿De qué pesos están hablando? Si el peso moneda nacional no vale absolutamente nada, ni va a valer, ni valdrá lo que tendría que valer, salvo que, no sé, tengamos alguna especie de milagro, tipo que se derrumben las economías internacionales y que nosotros zafemos entonces en el desconcierto internacional, o que descubramos una mina de uranio líquido en algún lugar del país y que vengan los fabricantes de bombas nucleares a comprarnos ese pedazo de tierra en 80.000 millones de dólares para poder salvar la deuda externa de aquí al 2019. Cualquier argentino, hasta el más sencillo, hasta el menos ilustrado de los argentinos, cada vez que le hablan de la deuda en dólares que fue asumiendo, no solamente esta administración, las administraciones anteriores también, pero esta última, como ya lo expliqué varias veces en este programa de una forma acelerada, cualquier argentino, hasta el menos ilustrado, cada vez que le hacen un anuncio de esta naturaleza, ¡qué alegría! Conseguimos más financiamiento externo, nos prestan tanto y tanto y cuánto. Lo primero que el argentino piensa es, ¿y cómo lo van a pagar? ¿Y de dónde saldrá la plata para pagar esa deuda externa? Sí, ya sé, es una mentira insoportable, es angustiante. Porque además, a estas dirigencias las elegimos nosotros. Porque en Argentina hay democracia y las dirigencias se eligen por el voto universal y secreto. Así que de últimas responsables somos nosotros, los propios argentinos, los propios electores. Pero ocurre que cuando vas a votar, las ofertas políticas que están en el cuarto oscuro, todas participan de la misma mentira. No hay ningún político que te diga, hoy por hoy, esto es imposible. No hay forma de resolverlo. Porque si te dice eso, no lo votás. Terminás votando al que te dice, yo tengo la fórmula para salir de este embrollo terrible. Ahora mismo oirás también a Abel Reynoso desde Estados Unidos opinar, porque estamos todos en la misma línea de pensamiento, ¿no? Así que quieras que sí, quieras que no, por diferentes caminos vamos llegando en diferentes partes del mundo a las mismas conclusiones. Don Abel te dirá algo que ya te dijo la semana pasada y en lo que hemos insistido mucho en esta mesa de redacción. El 80% del comercio exterior argentino está enajenado. ¿Qué quiere decir enajenado? Que no le pertenece al país, le pertenece a empresas monopólicas y multinacionales extranjeras que son las que se hacen cargo de exportar. Así que, ¿qué puede prometer un político para resolver esta realidad? Bueno, don Abel repasa una estrategia que vuelve a poner en esta mesa de redacción, por ejemplo, al famoso IAPI de Perón, aquel Instituto Argentino de Promoción Industrial. ¿Qué es eso? Y es la nacionalización del comercio exterior. Claro, una medida de esta naturaleza, imagínate con todos los capitales extranjeros que monopolizan la exportación en la República Argentina, y voltearían ese gobierno en 24 horas, le tiran una bomba atómica. ¿Qué político es capaz de decirte, yo voy a nacionalizar, voy a recrear un organismo como el IAPI, por ejemplo, que le compraba
Y el IAPI solamente hablando de la actividad agropecuaria. Imagínense un organismo que de un día para otro les dijera a los agricultores, a partir de ahora, tu cosecha, cualquiera sea el resultado, la paga el Estado, te la compra el Estado. Y luego de comprártela en pesos, saldrá al mercado interno a valores nacionales para que todo el mundo tenga acceso a una alimentación abundante y accesible, barata o por lo menos accesible. El saldo, después de alimentar a todos los argentinos, lo voy a exportar. Y los dólares me los quedo yo, porque para eso te pagué la cosecha en pesos argentinos. Vamos a ver qué dirían los agropecuarios o los ganaderos de una propuesta de esta naturaleza. Y entonces, mano, ¿cómo se sale? ¿Quién es el político que te dice, yo lo voy a hacer, yo voy a nacionalizar el comercio exterior, yo le voy a volver dignidad al peso argentino, porque se utilizará solamente en la República Argentina, no para comprar dólares, sino para comprar alimentos, porque de los dólares me encargo yo? Hay una frase de Perón muy famosa que dice, estaba en la Plaza de Mayo, claro, la deuda externa por entonces creo que era de 600 millones de dólares, una pavada. Y Perón les dijo ya, medio preocupado por el tema, a los argentinos reunidos en Plaza de Mayo, ¿alguna vez vieron un dólar ustedes? Y claro, era un país que se manejaba en pesos argentinos a valores argentinos. Eso ya desapareció, ya no existe más. Ahora es el dólar el que dispone el valor de los productos argentinos. Y entonces, ¿por qué ahorramos en pesos? ¿A quién van a convencer con esa argucia? A nadie, ni a Doña Rosa. Si Doña Rosa puede, donde le sobran 10 pesos, compra 50 centavos de dólar. Oigan a don Abel Reynoso en esta reflexión. Don Abel repasa una estrategia que, como digo, ha sido ya varias veces mencionada en esta mesa de redacción. La utópica posibilidad de nacionalizar el comercio exterior. No se hizo de la noche a la mañana entregar el comercio exterior, todo lo que la Argentina produce a una empresa corporativa o varias empresas corporativas que manejan el poder absoluto del comercio exterior argentino. O sea, la llave del país la tienen empresas internacionales, no la tiene el país. Nosotros cobramos una gabela de la riqueza y nos pasan gato por libre como se les antoja, hacen embarque clandestino, en fin, todo eso que vos lo sabés. Entonces, ¿cómo recuperamos ese 80% del poder que justamente es lo más difícil del tema? Ellos con ese el 80%, han adquirido una proporción extremada de poder político. O sea, tienen la facilidad de comprar senadores, diputados, ministros, gobernadores, en fin. A ellos no hay una ley o no hay una legislación o un decreto que no se lo pasan, ¿sabe por dónde? No los detiene nada. Entonces tienen, además del poder real que ostentan, el poder que va por debajo de la superficie, el poder secreto, el poder de la compra, el poder de la corrupción, el poder del comprar a un gobernador, comprar a un intendente, comprar a un ministro, comprar a un senador, en fin. Entonces, ¿cómo lográs vos, cuando vos decís que, porque te hacen decir, como te lavan la cabeza, y como vos entrás con compromiso, que vos respetás la democracia y todo el funcionamiento de la ley? Pero la ley la tenés que respetar vos, pero que ellos hacen con la ley lo que se les da la gana, eso es otra cosa, eso no es público. Entonces, vos tenés en frente de una vez que llegás de una carrera política azarosa de mentiras y transacciones espurias y chamullos y compras y ventas y compromisos, y llegás al poder, llegás a la presidencia de la República para solamente manejar un 20%. Lo demás
vos podrás tratar de negociar con ellos, pero ellos te van a imponer lo que se les cante, que defienda bajo ninguna otra apelación que sus intereses. Entonces no hay forma de salir de la trampa, no existe. Entonces nosotros, como somos libres, te dije al principio, como somos libres pensadores, nosotros sí tenemos la llave, el secreto para salir de esa trampa. Es decir, es una utopía prácticamente ponerlo en práctica, pero sí sabemos decirlo y lo vamos a decir, porque no sería nada raro que a lo mejor se presente una oportunidad para hacerlo. Entonces aquí es cuando aparecen las realidades primeras. Es decir, bueno, muy bien, ¿cómo vas a hacer para que esa enorme riqueza, y es que significa enorme poder en las decisiones fundamentales del país, vuelva a ser posesión de los argentinos? O sea, ¿cómo haces para que todas esas corporaciones, un día por decreto, vos decís, se tienen que ir todos? Duras un minuto en el gobierno. O sea, ellos tienen un poder extraordinario de tal manera que terminarían como le pasó a Rodríguez Sá cuando quiso hacer alguna cosa. Por teléfono lo sacaron, o sea, salió corriendo para San Luis porque me imagino lo que le habrán prometido. Entonces te das cuenta que, pero sin embargo se puede hacer. Sin embargo se puede hacer porque China lo está haciendo. Entonces si China lo está haciendo, quiere decir que se puede hacer. Ahora, habrá que averiguar bien cómo lo hace China o cómo lo ha hecho. A lo mejor para nosotros sea un poco tarde y más difícil, pero también nosotros tenemos una idea para compensar esa enorme adversidad que sería recuperar nuestro patrimonio. Es una lucha que puede llevar generaciones y generaciones y es muy difícil de lograr. Pero no porque no haya ideas, y además no porque no haya posibilidades. Porque, por ejemplo, vamos a poner la corporación que sea. Vamos a poner la corporación que sea, me imagino que cotiza en bolsa. Claro, esto habría que consultarlo con especialistas para no meter la pata y hablar cosas que no tienen sentido o posibilidades. Esa gente cotiza en bolsa, tiene acciones, o sea, tiene un valor nominal en acciones. ¿Cuántos? Yo creo que si están en bolsa uno podrá comprar esas acciones, me imagino. Ahora bien, tenés que tener leyes, tenés que tener una constitución preparada para un eventual proyecto de ese tipo. Tenés que tener leyes y tenés que tener mayoría en el Congreso. O sea, tenés que tener un montón de instrumentos aledaños para eventualmente poder realizar una tarea de ese tipo. No sé si se puede hacer. O sea, te lo vuelvo a repetir, yo solamente te estoy manifestando la idea de las posibilidades que creo que se pueden instrumentar. Si nosotros lográsemos la unidad del peronismo, y seríamos más o menos opcionalmente como lo es el Partido Comunista en China. Claro, habría que hacer una política nacionalista, o sea, ya Perón lo intentó con el Yapi. Perón logró concentrar el poder del Estado manejando la riqueza del país. Mirá cómo le fue Perón y mirá todo lo que dijeron de Perón y mirá todo lo que dicen todavía del Yapi. Este problema de la enajenación del país no se va a resolver con un gobierno nuestro que llegue a consensuar con todos los poderes que están establecidos. Los poderes que están establecidos no van a querer aceptar solamente, van a aceptar lo que a ellos les convenga. Nada de que afecte a sus intereses, y lo está mostrando, por ejemplo, la sociedad rural, cuando el gobierno le insinúa que le va a volver a poner las retenciones, le saltan a la yugular, por eso Macri no puede recuperar dinero para poder mantener el statu quo. Va a pasar lo mismo, si alguien llegara al gobierno, un gobierno nacionalista, que de eso se trata, que cambiara el discurso y el juego de las instituciones y iba a tener una resistencia nacional e internacional terrible, dirían, se volvieron al comunismo, vienen con la reforma agraria, en fin, los argumentos no faltarían. Ahora, curiosamente, a China no le dicen eso.
¿Por qué no le dicen eso a China? O sea, todo esto nosotros tenemos que evaluarlo porque forma parte del problema. No es que esto es una cosa aislada del problema del mundo. En algún determinado momento va a ocurrir en Argentina que esto se ponga como un tema de tratar, de buscarle la solución. O completamente entregar todo y decir, bueno, muy bien, hagan lo que ustedes quieran. Ya estamos a un paso de eso, ¿eh? Si este gobierno se llegara a, por esas cosas raras de la alquimia que ellos hacen, muy bien, prolongar otros 4 años más, es muy posible que nosotros perdamos hasta... No nos vamos a perder el 20% que nos queda de poder, porque ese 20%, como ya se ha dicho acá, significa trabajar de bombero para cuidar los intereses a ellos, pero vamos a perder muchas cosas más que en el futuro van a ser realmente importantes no tenerlas en la mano. En fin, yo quería hoy traerte todas estas cosas para que veas la clase dirigente que nosotros tenemos, lo que te dicen ellos, cuál es su discurso y cuál es la realidad. Porque el discurso puede ser muy florido, pero la realidad vos ves que están encorsetados y que no creo que tengan la suficiente inteligencia como para salir de la trampa, que es lo que venimos diciendo todos los días. Por lo tanto, como ves, lograr que una de las grandes corporaciones que se están llevando la gran riqueza de la Argentina, que nos venda el 50% de su patrimonio, y es una tarea de gigante. Porque lo ideal sería no nacionalizarlas, para no perder el margen que ellos tienen y la capacidad que tienen, pero que el negocio para nosotros sea el paso previo para recuperar nuestro patrimonio. Y si nosotros tuviéramos acceso a comprarle el 50% de su valor, sería extraordinario eso para nosotros. Quizá pensar esto pudiera traernos alguna idea, a lo mejor mejorada y superada, porque por ahí va a pasar la cosa. Nunca vamos a lograr nosotros por decreto o por una ley del Congreso no nacionalizar nada, ya ver lo que nos pasó con los medios de comunicación. Pero esta sería otra alternativa que también debiéramos nosotros considerar y que no está exento de que alguna de estas ideas pueda funcionar. Bien, esta es la realidad tal cual es. Nadie está aquí metiéndole ideología a la porción, ¿eh? Esto es economía pura, que no es justamente los términos en los que me gusta expresarme, porque la economía pura también es mentirosa. Está pensada para los científicos, para los que son profesionales de la economía, y no para el sentido común de las personas. Le voy a dar un ejemplo de sentido común. Ahora se dice, por ejemplo, es una frase muy habitual en las últimas semanas en la República Argentina, que el gobierno tiene un problema de credibilidad, que hay un relato, sí, otra vez el relato, de una y de otra, ¿no? De derechas y de izquierdas. Hay un relato que dice, bueno, lo peor ya pasó. No es así. Lamentablemente no es así. El gobierno no es que tenga un problema de credibilidad, es que nadie le cree al sistema, esa es la cuestión. La gente ya no le cree a los funcionarios. Los funcionarios a lo mejor logran aquietar las aguas por unos días, pero después empieza de nuevo. Esta no es una opinión personal, ¿eh? Esto es una opinión que emitió el economista, el expresidente del Banco Central, Aldo Piñanelli, al que vuelvo cada tanto, porque me parece una persona muy razonable. La tensión social es lo que más preocupa, porque ahora viene una crisis social, debido a que los salarios no pueden seguir el aumento de precios ni por asomo, no están ni cerca ni de lo que existe ni de lo que viene. Para mejorar el consumo interno y las cuentas externas hay que tomar una serie de medidas. En principio, quitarle el impuesto al valor agregado a los alimentos, por ejemplo, el 21% en la República Argentina. A los medicamentos, por ejemplo, para que la gente pueda por lo menos comer y comprar los medicamentos para curarse de sus enfermedades.
Y estas son medidas que el gobierno no va a tomar. Porque de todas maneras, aun si las tomara, sigue pendiente la otra pregunta. Bueno, muy bien, por lo menos nos alimentaríamos y nos curaríamos en salud. Pero, ¿y quién devolverá los 87.500 millones de dólares que hay que devolver de aquí hasta diciembre del 2019? La circunstancia es verdaderamente caprichosa. Amigos, voy a utilizar los próximos minutos, porque hoy tenemos algo alteradas las conexiones con nuestros corresponsales y dentro de unos 10 minutos aproximadamente estaremos con el doctor Hugo Vega y luego con Paola Ardaya desde Londres. Pero voy a interponer en estos minutos un título internacional, porque poco más hay para decirle sobre Argentina, fuera de hablar de la selección de fútbol y el Mundial de Rusia y todo lo demás está dicho, en la misma carrera que oyen ustedes semana tras semana en las últimas ediciones. Pero hay un episodio muy interesante en Latinoamérica, las elecciones en México. Fue electo presidente López Obrador, y yo tengo para ustedes una prenda de archivo, porque este hombre tiene pensamientos de socialismo nacional, que es una forma, dentro de las ideologías existentes, que abrazamos en esta mesa de redacción. Socialismo de las fronteras para adentro y nacionalismo de las fronteras hacia afuera. Y no es ninguna cosa extraordinaria, es lo que está practicando China. Es un formato bastante cercano al que está practicando Donald Trump, al que decidió Inglaterra cuando con el Brexit se salió de la Comunidad Europea. Lo que oirán ustedes es una prenda de archivo muy delicada, es ni más ni menos que el discurso de López Obrador el pasado domingo, a minutos de haber sido consagrada su victoria electoral. Voy a dedicarme en este tiempo hasta el día 1 de diciembre, que va a ser la toma de posesión. Todo este periodo lo voy a dedicar a trabajar con los miembros de el nuevo gabinete para elaborar los proyectos, no perder tiempo, afinar lo que vamos a llevar a la práctica con el propósito de que empecemos ya a trabajar desde ahora para que, iniciando el gobierno, desde el primer día empezamos a cumplir los compromisos. Desde el primer día, les digo, va a aumentar la pensión para los adultos mayores al doble. A los que viven en los estados de la República. Y se va a garantizar que esa pensión sea universal, que la reciban también jubilados y pensionados del ISSSTE y del Seguro. Desde el primer día de gobierno, todos los discapacitados pobres van a tener una pensión igual que la de los adultos mayores. Y desde los primeros días del próximo gobierno democrático se va a garantizar a todos los jóvenes de México el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Y vamos a comenzar también con proyectos para impulsar el desarrollo de sur a norte, desde Quintana Roo hasta Baja California. Proyectos productivos
como cortinas de desarrollo para arraigar a los mexicanos en sus lugares de origen, porque el mexicano va a poder, como lo acabo de decir, va a poder trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Vamos, por eso, a trabajar en los proyectos. Vamos a trabajar también respetando la autoridad constituida. No vamos nosotros a faltarle el respeto a las actuales autoridades. Vamos a esperar nuestro tiempo y en este proceso de transición nos vamos a poner de acuerdo para que el país siga su marcha sin que haya crisis de ninguna índole, que la transición se dé con armonía, que la transición se dé de manera ordenada, pacífica, sin sobresaltos de ningún tipo. Ya el día de hoy que hablé con el presidente Peña, le pedí un acuerdo para pasado mañana, el martes a las 11 de la mañana, nos vamos a encontrar aquí en Palacio Nacional. Para ponernos de acuerdo de cómo se van a llevar a cabo los cambios desde estos últimos meses del actual gobierno. Pero repito, vamos nosotros a actuar en forma respetuosa y la transición va a ser ordenada para que se mantenga la estabilidad económica y financiera, que no haya sobresaltos, para que de esta manera podamos sacar adelante a nuestro país, a nuestro querido México. Ya también hemos decidido nombrar a un equipo para la transición. Vamos a que se encarguen de la parte económica y financiera el que va a desempeñar el cargo de secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y el que va a ser el coordinador de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Ellos van a atender toda la parte económica, todo lo que tiene que ver con lo financiero y lo económico. En el caso de la atención de los asuntos internacionales, las relaciones internacionales, ya va a empezar a trabajar en la transición Héctor Vasconcelos y Marcelo Ebrard. Y para asuntos políticos internos, la licenciada Olga Sánchez Cordero y Tatiana Cloutier. El encargado para medios de comunicación va a seguir siendo quien me ha ayudado mucho, César Yáñez. Vamos a estarles informando
Pienso que julio, agosto, la mitad de septiembre, nos vamos a dedicar para la elaboración del proyecto, para tener las acciones muy definidas que van a aplicarse. 2 meses y medio voy a estarme reuniendo con los equipos para tener definido el plan. Mediados de septiembre hasta finales de noviembre voy de nuevo a hacer una gira por todo el país como presidente electo. Porque no va a haber divorcio. No es que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus asuntos, a sus quehaceres. No, va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ya no tengo más que decirles. Solo así, abrazarles mucho. Decirles que amor con amor se paga. Que así como ustedes me quieren a mí, les quiero yo a ustedes. Y un poquito más todavía. Y no les voy a fallar. Vamos a aplicar los 3 principios básicos. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bien, ahí está, prenda de archivo, para los que quieran guardarla. No mentir, no robar, no engañar al pueblo. ¿Cuánto durará este hombre, no? Ojalá, le deseamos lo mejor a ese bello país que es México. Y para la página, volvemos a Argentina, para la página económica, que parece ser excluyente, ¿no? En la mañana de hoy ya tomamos contacto, valor agregado, en nuestra mesa de redacción con el doctor Hugo Vega. Hugo, buenos días. Buenos días, Fernando, buenos días para toda la audiencia. Quiero preguntarte, antes que nada, basándome en esta frase de Aldo Piñanelli, que esta historia de lo peor ya pasó es un relato, que lamentablemente no es así. Bueno, esta es la opinión de un economista, quiero compartir con la audiencia tu opinión sobre esta materia. No, claramente, digamos, no es que uno tenga que hablar en términos de si pasó lo peor o si lo peor está por venir. La cuestión es que se está en un punto de inflexión. Primero que se está en un punto de inflexión a nivel internacional. Es decir, las cuestiones de volatilidad, por ejemplo, en el plano financiero, claramente están todavía presentes. Ya sabemos bien que desde lo que es el afuera de la Argentina ha habido movimientos a nivel internacional, particularmente con la moneda más importante, que es el dólar de los Estados Unidos. Yo siempre recuerdo, ¿no?, el peso específico que tiene la canasta de monedas. Las indicaciones actualizadas muestran de que en materia de comercio mundial, Estados Unidos opera con un volumen del 80% con su moneda, es decir, todo el mundo transa aproximadamente el 80% en su moneda. Esto indica que de alguna manera, cada vez que hay alguna variación o corrección significativa, por ejemplo, la tasa de referencia de los Estados Unidos, afecta a todas las monedas del mundo. Y bueno, claramente la Argentina fue afectada muy fuerte, más afectada que el resto. Eso es por el frente externo. Ahora vamos por lo que es más importante y creo que lo que más incidencia tiene en la Argentina históricamente, que es el frente interno. Las cuestiones políticas. Yo, Fernando, debo decirte que sigo sin variar mi opinión respecto de que las inestabilidades en la Argentina no vienen por el lado económico, financiero, siempre se originan por la cuestión política. Básicamente esa cultura del desacuerdo, es no ponerse de acuerdo respecto de fijar en mediano y largo plazo políticas de Estado
políticas de Estado con incidencia en el propio Estado, es decir, en cuanto a su propia administración, y políticas de Estado aplicadas al sector privado, para que el sector privado libere todas esas energías que tiene contenidas, porque hay que recordarnos a nosotros los argentinos que la Argentina es un país con una capacidad de generación de recursos humanos, naturales, industriales y de servicios y comerciales muy importante. Que no lo haya todavía podido generar, bueno, es una materia pendiente de la política argentina, y también obviamente, y cuando hablo de política argentina me refiero a política de la función pública, como también política por parte del sector privado. Hay políticas de empresa que efectivamente tienen que ayornarse a los cambios que se están dando hacia adentro del mercado interno argentino, como también hacia el mercado externo, cuando hablamos de querer insertar a las empresas argentinas, muy en especial las pequeñas y medianas empresas, en el comercio exterior, en un país donde claramente, esta situación que mencionaba el colega respecto de si la situación, lo que vemos ahora es una suerte de iceberg solamente, y que lo que viene va a ser peor. Bueno, eso va a depender, la economía es una ciencia inexacta, muy por el contrario de lo que se piensa. ¿Por qué? Porque la economía está incidida por la cuestión social, y la cuestión social es una materia netamente que está muy atrapada por la cuestión emocional, es decir, que la economía tiene una incidencia muy importante del comportamiento emocional de los inversores, de los consumidores, de las economías familiares. Lo vemos claro con lo que pasa con el dólar, ese comportamiento de alguna manera que sigue siendo alcista, pero que tiene esos vaivenes erráticos, que un día cae un peso 50, otro día sube un peso 50 nuevamente. Ni que hablar cuando vemos el comportamiento de las acciones en el mercado argentino o de algunos otros componentes, otros instrumentos. Y decirte que, bueno, con la tendencia que actualmente viene teniendo la Argentina, claramente van a continuar, al menos en lo que sigue de este año, situaciones de contracción en la economía. Vos tendrás, registrado que ya desde el año pasado veníamos diciendo nosotros que el 2016 había sido un año muy complicado, de mucha variación negativa en el sector industrial, en el sector de servicios. Habían algunas reacciones en el mercado financiero, en el comportamiento de algunos rubros comerciales, pero la verdad es que se había golpeado mucho la economía. El 2017 verdaderamente tuvo algunos recuperos de la mano de la obra pública. El sector que más se benefició claramente fue el sector de la construcción, con algunas variaciones, pero claro, no logró recuperarse porque la caída al mismo tiempo del sector de la construcción había sido muy fuerte. Por tanto, ni siquiera recuperó lo que perdió. Y hoy estamos viendo que hay sectores justamente de la construcción, sectores industriales. Cuando uno mira, por ejemplo, el uso de la capacidad instalada, que es un indicador que muestra el INDEC, claramente hay una caída en el uso de la capacidad instalada, y eso es producto de que hay de dos elementos fundamentales. Primero, que hay una sobreacumulación de stock, es decir, cuando vos te cae el consumo, ¿qué es lo que sucede con tu pequeño almacén, tu kiosco, tu supermercado, mercado, tu ferretería, tu juguetería, tu tienda de ropa? Tenés una acumulación de stock por arriba de lo que habías estimado, y claramente llamás a tus proveedores y le decís, mirá, voy a dilatar un poco las compras, porque claramente tengo todavía mucha más mercadería de lo estimado, así que esperame 30 o 60 días más que limpie el stock, en la medida de que si logro bajar los precios conforme el costo creciente que tengo, perdiendo rentabilidad, puedo lograr al menos liquidar y recuperar algo de liquidez, porque ese es otro problema que tienen las pymes, el problema de liquidez en este momento, que va a afectar la rentabilidad al final del año. Claramente eso hace que, por caída de consumo, aumento del stock y reducción de compras, y además, otro elemento fundamental, problemas en la cadena de pagos, más de 500.000 cheques rechazados, solamente en Capital Federal. Hay que analizar después si el BCR lanza la estadística de cheques rechazados en todo el país, pero la situación es complicada, es complicada. La Argentina está acostumbrada a pasar estas situaciones. Cuando habla de Argentina, habla del empresario, del consumidor. Por supuesto, tenemos mucha gimnasia. Lo que pasa es que hay que tratar de evitar estos cimbronazos, Fernando, porque
al costado del camino, diría un gran cantautor argentino, queda un tendal de gente que no tiene capacidad económica y financiera de defenderse de estas situaciones. Y la consecuencia claramente es en que tenés una emergencia en materia alimentaria, una emergencia en materia de salud, tenés una emergencia palpable en los barrios donde ves que hay un crecimiento en la asistencia mancomunada, cooperativa, solidaria del argentino de los comedores, donde ves la actuación, por ejemplo, de las distintas agrupaciones sociales, ves las iglesias, hablo de iglesias por atrapar a todas las creencias religiosas, y bueno, claramente esos son indicadores blandos, le llamamos en la economía. Uno no mira solamente la variación del Producto Interno Bruto, uno no mira la tasa de inflación solamente, miramos otras cuestiones donde claramente lo que hacen es ratificar la situación de estanflación. Estanflación, repito, nuevamente a los fines académicos, es la combinación macroeconómica de recesión, o sea, de inflación con recesión económica. Los libros, por decirlo de alguna manera, marcan que se dice que una economía entró en recesión cuando ha tenido un comportamiento estacional acumulado de 3 meses consecutivos de contracción económica. Así es, por eso te diría que, bien analizados los números, estamos con esta inflación desde hace más de un año. Esta inflación selectiva, Fernando, porque claro, en el promedio, cuando vas a analizar los grandes indicadores, te puede dar que todavía estás creciendo. El problema es cuando bajás a nivel de rubros, y ahí te vas a encontrar que sí, hay un grupo de rubros que están creciendo, tienen buenos indicadores, pero los de mayor nivel de empleabilidad en la economía y los que generan verdaderamente un eslabonamiento importante en la cadena de valor, no la están pasando bien. Lo sé. Es importante aclararlo, ¿no? Hugo, 87.500 millones de dólares es la deuda exigible de aquí a diciembre del 2019 en intereses y en amortizaciones de capital. Claro. Menos 35.000 millones si los usáramos todos enteros, que nos mandaría el Fondo Monetario en este periodo hasta diciembre del 2019. Todavía nos faltarían 52.000 millones de dólares para calmar ese deudor infatigable. ¿Me podés explicar, Hugo, de dónde van a salir esos 50.000 millones de dólares? No, técnicamente lo que pasa es que ahí te está faltando, digamos, vos a lo que te va a mandar el fondo, tenés que sumar también lo que tenés vos en reservas y también en préstamos de otros orígenes que van a entrar por fuera de lo que es el Fondo Monetario Internacional. Hay préstamos que se originan por otros organismos internacionales, de los cuales Argentina es miembro. Sin embargo, la sábana queda corta. Y sí, porque sin reservas... Queda corta, quedan los pies al aire y no sé si no queda a la altura de las rodillas ya. Sin reservas no podríamos ni emitir pesos siquiera. El tema, no, pues eso no, te explico por qué, Fernando, porque nosotros, digamos, salimos de lo que se llama la ley de convertibilidad, como, a ver, ¿qué pasaría si hoy a los Estados Unidos de América le dijeran, mirá, vamos a pedirte una conversión y queremos que todos los dólares que tenemos sean convertidos a oro? Bueno, técnicamente entraría en un default técnico y un colapso financiero internacional, porque en realidad los propios acreedores verían reducidas sus propias acreencias. Había una ley keynesiana que decía, cuando usted le debe 1.000 libras a un banquero, usted está en sus manos, pero cuando usted le debe 1.000.000 de libras, él está en tus manos, claro. Entonces, ¿ahí qué sucede? Estados Unidos hizo muy bien los deberes, históricamente, en estos más de 200 años, mucho más de 200 años. Ahora 1776 la independencia. Entonces, ¿qué sucede? No es un problema para Estados Unidos. En su debilidad está la fortaleza. No es el caso ni de Argentina, ni de Brasil, ni de... Te digo más, ni siquiera es el caso de Alemania. O sea, acá el hermano rico del mundo es Estados Unidos y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. Ahora, esta no es nuestra realidad. La realidad de Argentina es un país periférico que necesita, para legitimar la fortaleza monetaria de su peso, estar bien equilibrado con los dólares. Ahora, no necesita de la paridad, al igual que Estados Unidos y muchos otros países, no necesita
por quedar fuera de la ley de convertibilidad, tener una equivalencia de pesos con dólares. Lo que sí hace el mercado como un análisis a grosso modo es considerar el volumen total de pesos emitidos, base monetaria, más, por ejemplo, instrumentos significativos como son las LEVAC, NOVAC, letras del Tesoro y demás en circulación, y hace una relación de proporcionalidad con los valores que tienen en reservas, sean billetes, monedas extranjeras y otros instrumentos de rápida liquidación. Cuando uno hace ese cálculo, ve que hay una diferencia entre el valor de cotización del dólar, por ejemplo, hoy, con relación a los pesos emitidos. Y entonces ahí empieza a fluctuar el tipo de cambio. Ahora, ¿qué sucede? Una herramienta para poder, digamos, eliminar ese sesgo es fortalecer la economía real, porque a lo que la Argentina le tiene que interesar es que su peso se haga fuerte, no por la vía de una que su economía se haga fuerte, no por una economía devaluatoria, y te digo más, repito, que para que su peso se haga fuerte se tiene que generar una economía con valor agregado, es decir, que en todo caso tengamos un rebalanceo de nuestra situación cambiaria, producto de tener un mayor nivel de exportaciones, fortaleciendo nuestro mercado interno, de la mano de decir, bueno, vamos a entrar en un proceso paulatino de sustitución de importaciones por el compre ahora nacional, pero que sea producto de que crece el valor agregado argentino. Entonces ahí vas a combinar dos cosas. Si sustituís importaciones, ergo te salen menos dólares, y aumentás las exportaciones, consecuencia, te entran más dólares, empezás a trabajar con un círculo vicioso que es de rebalanceo de moneda extranjera. Te van a subir las reservas, obviamente internacionales, vas a calmar mucho al mercado, el mercado no va a ver esto a mediano y largo plazo como diciendo, bueno, Argentina de verdad que no va a tener problemas en materia de su cumplimiento de obligaciones, y lográs un efecto muy interesante, que es que a nivel internacional el mundo ya no te va a venir a pedir que le canceles interés y amortización. Por el contrario, va a venir y te va a decir, ¿sabés qué? Me interesaría refinanciarte. ¿Por qué no me emitís nueva deuda? Y conversamos, a ver, y es más, te voy a cobrar una tasa menor todavía. Porque al mercado financiero internacional no le interesa cobrar los saldos de deuda de capital. Le interesa seguir refinanciándote. En cierta forma le interesa trabajar con aquellos países que generan valor agregado, puerta adentro y puerta afuera, que tienen solvencia. Y obviamente que no te cambien las reglas de un día para el otro. Es decir, que vos le des perspectiva y horizonte de normalidad. Que vos le digas, mira, por estos 10 años, como lo hizo Brasil en su momento, vas a tener franquicias en tasas municipales, vas a tener franquicias en determinados impuestos nocivos a nivel provincial, vas a tener exenciones con recuperos de retorno de inversión realizada en materia de impuestos nacionales, llamémosle IVA, ganancias, eliminación, por ejemplo, como se hizo en la Argentina de mínima presunta. O sea, cuando vos lográs estructurar un sistema institucional fuerte, tributario, acorde no al mercado internacional, porque hoy con el nivel de globalización que hay, para una pyme se le hace bastante sencillo bajar la persiana y reabrir en cualquier otro lugar, ya sea de países vecinos o si tienen los recursos, mudarse hacia afuera, y si no, algo mucho más simple, que es liquidar lo que tenga que liquidar y pasarse a hacer economía financiera, que hoy es muy simple, es simplemente invertir con mayor rentabilidad de inversión, comprar dólares o irse a letras en pesos. Claro, la consecuencia es la que estamos viendo ahora, que es que vos tenés un ejercicio de bicicleta financiera, para que se entienda, ¿no? Donde claramente lo que estás haciendo es desalentar todo tipo de inversión que vaya orientada a la economía real. Y este es el gran desafío de la Argentina. Lo fue antes, Fernando, vos tenés mucha experiencia de años de analizar la economía y la historia política argentina, y sabés que esto en realidad no es nada nuevo, por eso la velocidad de reacción que tiene el mercado argentino, incluso entrenado las economías familiares, ¿no? Te dejamos un gran abrazo, gracias por la explicación, Hugo. Un placer, Fernando. El doctor Hugo Vega, un valor agregado en nuestra mesa de redacción. Dios quiera que tenga razón el hombre, y que, bueno, aunque empeñáramos todas nuestras reservas, poder mantener un cierto statu quo para que pueda alimentarse y curarse la población argentina de sus
dolencias. Culminamos la página económica con las cotizaciones y los commodities. El dólar en la República Argentina, 28 pesos con 70 centavos para la venta. El euro, 34 pesos con 33 centavos. El real brasileño, 7 pesos con 47 centavos. El peso uruguayo, 97 centavos. Y el peso chileno, 5 centavos de peso argentino. Y las commodities, bueno, una señal levemente alentadora. Todos para arriba. La soja en el mercado de Chicago cerró con un crecimiento del 4,50%, ni más ni menos, cotizando a $321 con 15 centavos la tonelada. El maíz 2,40 arriba, $138 con 48 centavos la tonelada. El trigo 1,70 arriba, $188 con 41 centavos la tonelada. El petróleo en Nueva York, el barril de 50 litros de la mejor calidad también subió a $73,80 luego de 4 o 5 días de descenso, $73 con 80 centavos el barril. Y finalmente la onza de oro, $1.254 con 50 centavos el oro de la mejor calidad, una ligera caída del 0,18%. Y esta musiquita nos señala que nos pasamos a la página internacional. Ya estamos en contacto con Paola Ardaya, nuestra corresponsal en Londres, para, bueno, saber cómo evoluciona la cuestión del Brexit y la situación de la Unión Europea en su relación con Estados Unidos. ¿Qué pasa con la OTAN, la Organización Tratado Atlántico Norte, por sus siglas en inglés, la NATO? En la región europea. Bueno, son cuestiones para dilucidar con nuestra corresponsal en Londres. Paola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, querida. ¿Cómo están ustedes? Y acá con mucho calor, o sea que tuvimos una semana arriba de 30 grados todos los días. Qué bueno, qué bueno. Bueno, apretaditos venimos de tiempo, así que vamos directamente a tu informe. Bueno, vos sabés que con respecto al Brexit, esta semana, el viernes, se reunió finalmente la primera ministra Theresa May con los miembros de sus gabinetes y ministros, en el que ella presentó el famoso white paper, papel blanco, que marcaría la aproximación a la propuesta británica a las negociaciones del Brexit con Bruselas, ¿no? A la prensa se le ha dado simplemente un documento en el que muy concisamente y no muy claramente da más o menos los puntos que se trataron, pero no con detalles. La intención fundamental era demostrar un consenso dentro de los miembros del gabinete y ministros del Partido Conservador, porque han pasado por tiempos muy difíciles entre los ministros que son pro y contra el Brexit, o pro europeos y pro Brexit, ¿no? Este documento, la ministra May lo denominó la posición colectiva para el futuro de las negociaciones. Y digo, lo de posición colectiva es entre comillas, porque si bien se llegó a un consenso frágil, allá aparecieron varias críticas a través de los tweets de los diferentes ministros, sobre todo los que estaban esperando un Brexit más duro, porque en realidad aparentemente se lo define a este papel como una especie de Brexit blando o soft Brexit, más allá de que todavía puede ser y seguramente va a ser modificado por Bruselas en los próximos encuentros. Los puntos básicos del plan que han sido dados a las prensas a través del documento, no hemos visto, como digo, el white paper en detalle todavía, es simplemente una especie de bosquejo. Habla justamente y específicamente del comercio, propone a nivel comercial mantener un libro de reglas comunes para todos los bienes, armonizando la protección de productos que impone Europa. Vos sabés que Europa es bastante proteccionista con respecto a los productos que entran en su territorio. Esto pone mucho énfasis en el tema de armonizar una especie de libro de reglas comunes. Por ejemplo, en productos como la agricultura, el medio ambiente, o cuando se habla de las leyes laborales o las leyes del consumidor.
Este tratado armonizaría las reglas que después van a ser vistas por el Parlamento con las reglas que ya existen en la Comunidad Europea. Como digo, el Parlamento tendrá la decisión final sobre cada regla de este tratado, pero si viene ya en el documento aclara que si se decide no continuar bajo el marco de esta armonización, esto traerá consecuencias. Y no dice nada más, simplemente dice eso. Después trata otro punto que es el tema de la jurisdicción conjunta de reglas. El documento utiliza el término marco institucional conjunto para interpretar los acuerdos del Reino Unido de Europa. Serán aplicados en cada respectiva jurisdicción y en sus respectivas cortes. Sin embargo, las decisiones de los tribunales del Reino Unido implicarán la debida consideración a la jurisprudencia de la Unión Europea en las áreas donde el Reino Unido siga aplicando un reglamento común. Tampoco aclara cuáles serán estas áreas. Se usará un sistema de comités conjuntos para arbitraje independiente en casos que haya disputas, pero tendría referencia al Tribunal de Justicia Europeo como el intérprete de las normas de la Unión Europea. Después, el tercer punto que trata es un nuevo acuerdo de aduanas. La declaración del gobierno presenta la idea como un llamado acuerdo aduanero facilitado. Es un sistema de compromiso aceptable tanto para su gabinete como para Bruselas, según dice, no sabemos todavía lo que va a decir Bruselas, pero según lo que dice el documento. En realidad este acuerdo aduanero facilitado apunta a esas fronteras que se llaman aquí las fronteras difíciles, que es la que trae la mayoría de los problemas en las negociaciones, como ser la frontera de Irlanda e Irlanda del Norte, o la frontera de Irlanda del Norte y el Reino Unido per se, ¿no? Será un territorio aduanero combinado. Te interrumpo un segundo para preguntarte por esa frontera de Irlanda del Norte. ¿Existe la posibilidad de que una parte de Irlanda quede conectada dentro del mercado común europeo? Bueno, Irlanda está conectada, Irlanda está dentro del común europeo. La parte que está en disputa es la parte de Irlanda del Norte, porque justamente con el Tratado de Paz entre Irlanda del Norte e Irlanda y el Reino Unido, esa frontera es una frontera abierta. Cualquier tipo de restricciones que se apliquen en esa frontera va a ser un problema y seguramente Sinn Féin va a salir a disputar esta posición. Justamente en este tratado de nuevo acuerdo de aduanas, el acuerdo aduanero facilitado, se apunta a un territorio aduanero combinado para tratar esa frontera problemática, porque es una frontera problemática. El Reino Unido quiere hacer una especie de combinación en el que el Reino Unido podrá continuar aplicando aranceles nacionales y políticas comerciales para los productos destinados hacia el Reino Unido y su equivalente a la Unión Europea para los productos que se dirigen hacia la Unión Europea. Tampoco hay mayores detalles de esto, por lo menos en el bosquejo que ha sido dado a la prensa. Esto dejará, según dice el documento, a Gran Bretaña en una posición de post-Brexit que posibilitará habilitarlo para aplicar sus propias tarifas al comercio con el resto del mundo. Vos sabés que si vos sos parte de la Unión Europea te prohíben aplicar un conjunto de tarifas que sean diferentes a las tarifas que aplica la Unión Europea. Según esta propuesta, esto dejará después del post-Brexit a Gran Bretaña con la facilidad de poner sus propias tarifas en el comercio con el resto del mundo, sin causar problemas en estas fronteras, como te digo, que son las fronteras difíciles. El documento termina diciendo que el plan y todos sus detalles aparecerán la semana que viene, en el llamado White Paper. Lo define simplemente como una aproximación responsable a los pasos finales de la negociación. Le dará al Reino Unido una política comercial independiente, podrán aplicar tarifas como ya dije, y además, según lo que dice Theresa May, esto terminará con el rol que tiene hoy por hoy la Corte Europea de Justicia sobre los asuntos internos de Gran Bretaña. Sin embargo, esto es muy ambiguo porque, como ya te dijimos antes, esta armonización de los acuerdos que deberá remitirse a la jurisprudencia de la Unión Europea es muy ambiguo, porque ¿estamos bajo la jurisprudencia de la Unión Europea o no? En fin,
En realidad, ¿qué significa este bosquejo? Como digo antes, es un bosquejo muy ambiguo. Más allá de las futuras objeciones o modificaciones que presente la Unión Europea, en realidad es una declaración lo suficientemente amplia como para permitir diferentes interpretaciones significativas de acuerdo a quien lo mire. Es muy ambigua. Otra interrupción. Ella dice, la primera ministra Theresa May, que ella se limitó a no traspasar esas líneas rojas que se habían establecido en mayo, que hablan de no al movimiento libre de personas, no al marco jurídico subordinado a la Corte Europea de Justicia, pero en realidad esto no quedaba muy claro. Como digo, posibilita colocar diferentes interpretaciones a los términos establecidos, Bien. por lo menos en el bosquejo que ha sido presentado a la prensa. Otra Además, interrupción. ¿Qué pasa, dada la... A ver, Estados Unidos conduce la OTAN, aunque los países europeos formen parte de ella, y está Estados Unidos comprometiendo destinos militares en Medio Oriente, de una manera más comprometida cada día y con un futuro más o menos incierto según las relaciones bilaterales con Rusia y con China y con Israel. ¿Cuál es la situación del Tratado Atlántico Norte en la práctica en este momento? ¿Europa sigue los designios de Estados Unidos en esa materia? Es el siguiente, nos podemos dar cuenta de la situación bastante difícil políticamente que está pasando la Unión Europea, porque tengamos en cuenta que tuvimos 2 encuentros separados por un intervalo de 2 semanas recientemente en Bruselas. El último encuentro del Consejo Europeo el 28 de junio, demostró que hay varios conflictos por diferencias de intereses, que no solo se limitan al tema de migraciones, porque sé que la prensa pone muy al frente el tema de migraciones, pero los conflictos van mucho más allá de eso. Nosotros sabemos, por una siempre vistazo a la historia, que la OTAN ha transformado a toda Europa desde el tiempo de la Guerra Fría para acá a una especie de frente antirruso. Eso no es novedad para nadie. Ahora el 11 y el 12 de julio tenemos el encuentro del Consejo del Atlántico Norte, como bien vos dijiste, en el que 22 miembros de los jefes de estados que pertenecen dentro de los 28 miembros de la OTAN participarán. Trump va a estar ahí. Algunos analistas esperan una posición dominante del presidente Trump, porque es justamente este consejo se va a reunir 4 días antes de la reunión bilateral que tendrá el presidente Trump con Putin el 16 de julio en Helsinki. Así que yo pienso que Trump va a querer mantener las cartas muy cerca de él, y seguramente va a presentar una posición fuerte dentro de la reunión del Consejo del Tratado del Atlántico Norte. Será fundamentalmente lo que de la manera que Trump dicte, y sus negociaciones afectará a toda Europa. En realidad, mirando la situación de Estados Unidos con Europa, uno se da cuenta que desde el comienzo, desde 1949, los comienzos de la organización del Tratado del Atlántico Norte, Estados Unidos nunca deseó una Europa unificada y poderosa como aliado. Siempre fue bastante subordinada a la posición de Europa. Esto se mantuvo durante toda la Guerra Fría, y con la administración de Obama se vio renacer. La OTAN sigue bajo el comando de Estados Unidos, que eso no te quepa ninguna duda. Esto se ha visto en el tratado, desde el Tratado de Maastricht para acá, que demuestra que la fundación de la defensa de Europa está basada en la OTAN. Es evidente la expansión de la OTAN, por ejemplo, hacia el este, hacia los países que antiguamente eran miembros del Pacto de Varsovia. Y esto en realidad muestra un eje más vinculado con Washington que con Bruselas. La intervención, por ejemplo, de Estados Unidos en la llamada revolución de Maidán en Ucrania fue clarísimo. Esos audios que salieron a luz entre la secretaria asistente de Estado para los Asuntos de Europa y Eurasia, la secretaria Victoria Nuland, y el embajador norteamericano, en el que conformaban y discutían la conformación del gobierno interino de Ucrania como panchos por su casa, como si fuera parte, como si ellos decidieran la situación de un país europeo. Muñeca, todo este intervencionismo se ve claro, ¿no?, desde parte de Estados Unidos, y parece que la OTAN responde más a los intereses de Estados Unidos que a los intereses europeos per se. Así parece, efectivamente. Así parece, efectivamente.
pero también hay que hacer una diferenciación entre los grandes poderes europeos. Cuando me refiero a los grandes poderes europeos, me refiero particularmente a Gran Bretaña, Francia y Alemania, que parecen coincidir en este tipo de tratado que tienen a través de la OTAN con Estados Unidos, en mantener, en distribuirse entre ellos estas zonas de influencia, ¿no? Como lo hemos visto en las intervenciones de Afganistán, lo hemos visto en las intervenciones de Siria. Estados Unidos lo que quiere prevenir, más que mantener a Europa subordinada, lo que quiere prevenir es una formación de una zona económica que incluya a toda Europa, esto es, incluyendo a Rusia, y a través de Rusia, conectándolo con la entonces nueva ruta de la seda de China. Ese es el eje principal de Estados Unidos, prevenir esa conformación económica. Lo vemos a través de las fuertes sanciones e irresponsables sanciones que se aplicaron tanto a países como Rusia, como Irán, pero es el mismo tema de siempre, no divide e impera. Es más, hace poco tiempo Trump le ofreció a Macron, por ejemplo, que abandonara la Unión Europea, le ofreció un tratado de comercio más beneficioso a Macron. Otro tema, y otro tema interesante es esta nueva conformación de planes de operaciones conjuntas dentro de los países europeos, separado del marco de la OTAN. Se firmó en Luxemburgo el 25 de junio, un tratado entre Bélgica, Dinamarca, Holanda, España, Portugal, Estonia y el Reino Unido. Y esto hace sentido al Reino Unido porque al desprenderse, cuando se produzca el Brexit a partir de marzo del 2019, nosotros quedaríamos fuera, Gran Bretaña quedaría fuera del marco de la OTAN. Tienen que diseñar alguna especie de tratado de seguridad conjunta. Italia, por ejemplo, por ahora no ha firmado esa nueva alianza de planes conjuntos, pero lo que a mí sí me preocupa es que varias declaraciones que se han hecho dentro de este encuentro en Luxemburgo, una de ellas es que, por ejemplo, la Unión Europea debe proveer seguridad a nivel internacional. Y esto, teniendo en cuenta las últimas declaraciones que el presidente Maduro ha dado de Venezuela, en el que él declara que ya tiene suficiente evidencia para decir que está planeada una balcanización de Sudamérica, por ejemplo. Tal vez la gente piensa que es medio descerebrado lo que está diciendo, pero por ejemplo, tomando el caso de Colombia, Colombia pasó a ser un global partner, un socio global de la OTAN en 2017. Todas las bases que hay de Norteamérica en Colombia ahora están compartidas con la OTAN. Creo que son 6 o 7 bases que tienen ya, en que la OTAN está operando dentro de Colombia. Y al pasar a ser un socio global de la OTAN, también está regida Colombia bajo el artículo 5 de la OTAN, del tratado firmado en 1949, que es el ataque a un miembro de la OTAN, es el ataque a todos. Bien. Entonces, hay que empezar a mirar a este tipo de cosas, ¿no? Y teniéndolo a Bolton como secretario de seguridad, seguro. Un verdadero halcón. Siempre muy anti-Latinoamérica, ¿no? Es un tema que hay que empezar a echarle un vistazo. De pronto parezcan medio descabelladas las pronunciaciones de Maduro, pero hay que empezar a mirar qué rol está cumpliendo la Argentina dentro de esos planes de la OTAN en Latinoamérica también, ¿no? Lo dejamos para la próxima semana y un abrazo grande para todos ustedes allí en Londres, ¿eh? Un beso grande para todos, cuídense, bye bye. Bien, Paola Ardaya, nuestra corresponsal. Sí, la situación de Estados Unidos, gendarme del mundo, con su aliado poderoso en Occidente, la Organización Tratado Atlántico Norte, y su expansión hacia otros continentes. La carta colombiana que acaba de mencionar Paola merecería todo un capítulo aparte porque compromete a todo Sudamérica. Pero bien, de esta manera cerramos el capítulo internacional destacando simplemente un último título, esta política agresiva de Donald Trump de fronteras hacia afuera. Estados Unidos está abriendo fuego contra el mundo, con su amenaza de seguir aplicando aranceles contra el proceso global de producción y distribución. Trump quiere defender a cualquier costo la producción norteamericana, pero la advertencia llega ni más ni menos que del Ministerio de Comercio chino, que se puso en guardia ante las medidas estadounidenses. Aseguran que Pekín reaccionará al instante contra aranceles aplicados a los productos made en China. Si Estados Unidos
decide aplicar aranceles norteamericanos por 34.000 millones de dólares que ingresan en vigencia en esta semana. Si decide aplicarlos, los aranceles serán cargados sobre compañías de todo el mundo, incluso sobre aquellas estadounidenses y chinas. Esto lo dijo el portavoz del Ministerio de Comercio de China. Y las medidas estadounidenses están esencialmente atacando el proceso de producción y valor global, según lo lee China. Según lo lee Donald Trump, está defendiendo la producción norteamericana para incrementar el valor agregado para quienes desde Estados Unidos exportan valor agregado al exterior. Bueno, veremos. Esta es una semana clave en esa materia y seguramente nos ayudará Paola Ardaya a comprender la situación la próxima semana cuando todas estas circunstancias estén ya en franco desarrollo. Bien, amigos, vamos llegando al final de nuestro episodio. Divulgación cultural es una pequeña pretensión que compartimos con Alfredo Argento, nuestro productor ejecutivo, trayendo cada semana o bien alguna página de intérpretes de la canción argentina, o bien literatura, grandes autores. La semana pasada apenas pudimos hacer un pequeño repaso de Pablo Neruda. Tenemos esa deuda con ustedes, posiblemente la próxima semana la compensemos. Y para esta semana, Alfredo elige a Gabriela Mistral, una poetisa con un valor literario sobresaliente, De hecho, Gabriela Mistral es un seudónimo, La señora se llamaba Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Nació en Vicuña, en Chile, en 1889 y murió en Nueva York en 1957. Fue poetisa, sí, pero también fue diplomática y pedagoga chilena, una de las principales figuras de la poesía y literatura chilena y latinoamericana. Y de hecho fue la primera iberoamericana premiada ni más ni menos que con el Premio Nobel de Literatura. Esto fue en el año 1945. Como tenemos pocos minutos para terminar el programa, voy a ir rápidamente a las interpretaciones de sus poetas, de sus poemas. Alfredo ha seleccionado en principio el poema Besos. Es un largo poema. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada y hay besos que se dan con la memoria. Bueno, la interpretación de este poema de Gabriela Mistral. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado 1000 sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia. ¿Cuántas rosas en broche han deshojado? Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huella como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la Magdalena con sus besos
fortifica piadosa su agonía. Desde entonces en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión, ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos, vibró un beso y ¿qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca. Epa, momentito. Qué buena poesía, ¿no? Qué buena poesía. Esta señora recibió, claro, el premio Nobel que otorga la Academia Sueca. Lo recibió el 10 de diciembre de 1945. Y cuando recibió el Nobel pronunció un discurso. Dijo: por una aventuranza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas españolas y portuguesa. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida nórdica, toda ella asistida por su folclore y su poesía milenarias. Alfredo selecciona una charla que es riquísima, la charla entre la razón y el corazón como segunda prenda poética. La pregunta de la Mistral: ¿y si en realidad el tiempo no lo pudiese todo? ¿Y si no fuese tan cierto que las cosas con el pasar de los días se van olvidando o las heridas no se van cerrando? ¿Cuántas cosas cambiarían? Oigan ustedes la interpretación de esta charla entre la razón y el corazón. ¿Y si en realidad el tiempo no lo pudiese todo? Si no fuese tan cierto que las cosas con el pasar de los días se van olvidando o las heridas no se van cerrando, ¿cuántas cosas cambiarían? Porque es muy fácil pensar que con solo dejar pasar los días, meses o años, las cosas se solucionan. Y lo peor es que uno se autoconvence y se cree un superado, alguien que tuvo la suerte de superar un dolor y sobreponerse, y se vuelve a sentir fuerte. Sin embargo, un día, quizás el menos pensado, todo el castillo que creías tan sólido comienza a temblar, porque te encontrarás de nuevo cara a cara con el dolor, con ese sentimiento tan helado y tan dormido del que ya casi ni te acordabas, y que muy a pesar de todo sigue ahí, y comienza a despertarse con todas las fuerzas acumuladas por el tiempo en que estuvo inactivo, y quiere salir. Quiere gritar que está vivo y que va a dar pelea. Y es ahí cuando tu corazón se revela y quiere demostrar lo que en realidad siente, eso que tu cabeza le hizo guardar. Y es ahí cuando comienza una terrible guerra entre la razón y el sentimiento. Y quién sabe qué es lo que realmente vale más. Porque la razón piensa: otra vez no. ¿O acaso no te acuerdas el tiempo que te costó volver a ponerte en pie? ¿O no te acuerdas de esas noches sin dormir, de esos desvelos y angustias, de tus días vacíos, de tus noches sin estrellas?
¿Quieres realmente volver a vivir todo eso? ¿O ahora que ya estás de pie, no sería mejor que anduvieras por otros caminos? Una vez creíste tocar el cielo con las manos y en un instante descendiste al más profundo de los infiernos. ¿Crees que vale la pena? Haz lo que te digo. No existen los amores eternos y seguramente todo eso lo único que va a hacer es ilusionarte y volverte a lastimar. Piensa, no te equivoques. Y se hace un silencio eterno. El corazón, aturdido por las palabras de la razón, se queda sin aliento, pero después de un rato de pensar, donde la razón ya creía tener ganada la partida, el corazón replica: no sé si tus palabras son del todo ciertas, pero sí sé que no son tampoco del todo equivocadas. No es lo mismo pensar que sentir. No es lo mismo razonar que hacer las cosas impulsivamente, porque los que piensan son aquellos que nunca se arriesgan, y pobre de aquel que no esté dispuesto una vez en su vida a perderlo todo por la persona que ama. Pobre de aquel que no está dispuesto a olvidar, porque nunca será perdonado. Pobre de aquel que es tan ciego y vacío que no es capaz de dejar de lado todas las trivialidades de la vida por amor. Pobre de quien teniendo enfrente el amor de su vida no es capaz de quitarse la careta y sentir, porque el amor no solo es alegría, no solo es paz y ternura, el amor es también dolor y lágrimas, es angustia y desvelos, es muchas cosas. Pero bueno, la verdad es que no sé qué pesa más, si la razón o el sentimiento. Lo que sí sé es que si uno no siente, se transforma simplemente en una roca, una cosa que no es capaz de demostrar cariño y confianza, un cuerpo sin alma. Por eso, creo que uno debe jugarse por lo que siente. Le puede salir bien o mal, puede equivocarse o vivir el resto de su vida con la persona que ama. Lo que sí es cierto es que jamás perdonaría a alguien que por rencor o desconsuelo no sea capaz de tomar a la persona que ama y gritarle a todo el mundo que por ella daría la vida. Y por último, otra cosa que tengo bien clara es que el que se enamora soy yo, y el amor se siente con el corazón, no con la cabeza. Se hizo el silencio, y sin mediar palabra, el corazón decidió tomar el camino correcto, y fue tras el amor. Gabriela Mistral fue nombrada cónsul en Nueva York en 1953, cargo que consiguió para estar junto a la escritora y bachiller estadounidense Doris Dana, a quien había conocido en 1946 y quien fue además receptora, portavoz y albacea oficial de la Mistral durante muchos años, hasta su muerte, ¿no? La correspondencia entre Doris Dana y Gabriela Mistral revela el establecimiento de una relación muy sólida, interpretada por algunos como homosexual, cosa que Dana negó hasta el final de sus días y que la Mistral ni siquiera consideró, ¿no? Lo tomó siempre como una especie de burla. Tal vez por estas mismas razones que expresara el poema anterior, ¿no? Sin mediar palabra, el corazón decide tomar el camino correcto. Y esto es todo, Para el final, Alfredo selecciona este breve poema, El amor que calla. Si yo te odiara, mi odio te daría en las palabras rotundo y seguro, pero te amo y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuro. Bueno, oigan la interpretación de este breve, pero es como una piedra este poema, es hermosísimo. El amor que calla.
yo te odiara, mi odio te daría en las palabras, rotundo y seguro. Pero te amo, y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuro. Tú lo quisieras vuelto en alarido y viene de tan hondo que ha deshecho su quemante raudal, desfallecido, antes de la garganta, antes del pecho. Estoy lo mismo que estanque colmado, y te parezco un surtidor inerte. Todo por mi callar atribulado, que es más atroz que el entrar en la muerte. Mistral tenía diabetes y sufría también de problemas cardíacos y finalmente murió en el hospital de Hempstead en la ciudad de Nueva York a causa de un cáncer de páncreas el 10 de enero de 1957. Tenía 67 años. Si de esta mujer puede agregarse algo más que lo que ella misma transcribe en su poesía, hablaré de su testamento. La señora Mistral estipuló que el dinero producido por la venta de sus libros en América del Sur debía destinarse a los niños pobres de Monte Grande, donde pasó sus mejores años de infancia, y el dinero de la venta en otras partes del mundo debía destinarse a Doris Dana y a Palma Guillén. Ya llegaremos a Nicolás Guillén, el cubano, también en algún momento. Bueno, la señora Palma Guillén renunció también ella a esa herencia en beneficio de los niños pobres de Chile. Bueno, mujeres en la literatura sudamericana, entre ellas Gabriela Mistral, destacada por Alfredo Argento para el programa de hoy, nuestro capítulo de divulgación cultural. Bien, amigos, y de esta manera llegamos al final de nuestro episodio semanal. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo sábado. Nos reconocerán por nuestro habitual saludo. Buenos días, Buenos Aires. Toda la actualidad del país, de la provincia y de nuestro Villa Gesell en FM Impacto. FM Impacto 95.5. La radio de las noticias. CPG posee un nuevo sistema de reclamos.